Cuauhtémoc es experto en derecho condominal Ujú. y nos va a platicar de todo lo que le interesa a los administradores, a los comités de vigilancia Ujú. y a toda la gente que habita que lleva su vida en condominio. Pues mira, Pedro, primero te comento que yo hice este libro que se llama El Condominio. ¿Okay? El Condominio lo hice ya hace tiempo, en virtud de que yo percibí que había poca cultura condominal. ¿Qué es la cultura condominal? Pues es que haya un mínimo de reglas de educación, un mínimo de reglas de convivencia. La vida en comunidad siempre ha existido, pero en México se empezó a regular en los años 50 del siglo XX. Y la ley de condominio, por ejemplo, para el Distrito Federal era de tan solo 50 artículos. Y ahora ya son leyes un poquito más abultaditas, de casi 90 artículos, tanto la ley de condominio de Acapulco Guerrero, donde estamos, y la del Distrito Federal, que es la punta de lanza de las leyes de condominio. Cada estado tiene su ley de condominio y varían en ciertas cosas, ¿no? Porque no es lo mismo un condominio que está a la orilla de la playa que un condominio que está en el altiplano. ¿Me doy a entender? Sí. O sea, cuando estás en la playa se tienen que regular, por ejemplo, como el reglamento para los camastros, el reglamento para los horarios de alberca, los horarios de acceso a la playa, etcétera, ¿no? Y en el altiplano, o sea, en la Ciudad de México y en Querétaro o en aquellos lugares, pues son condominios francamente distintos, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, condominios que están a la orilla del mar con muelle y parte de las áreas comunes son los muelles también, ¿no? Entonces, concretamente eso se ve mucho en Quintana Roo, en Cancún o en Ixtapas y Guatanejo, ¿no? Pero la historia, tú me dices de la historia, bueno, a mí me nació un día caminando, encontré una librería y me encontré este libro que se llama Atlas de Fuertes y Castillos de Francia. Y entonces me pude dar cuenta, pude advertir que el mundo ha vivido en comunidad hace miles de años, porque casi todas eran miles y cientos de fortalezas en Europa, en donde había 10 casitas, una pequeña ciudad amurallada, tenían su pozo, su iglesia, y todos tenían que convivir en comunidad. Claro que no era el condominio como lo conocemos hoy, simplemente vivían en comunidad, no había elevadores, no había portero, no había reglamento, pero pues había normalmente un señor principal que pues, los educaba y les decía que tenían que cooperar. Aparte había pandemias, acuérdate que en el 1300 hubo una pandemia que terminó con 1/3 de la población del mundo. También la pandemia de 1918, que duró como 4 años. Entonces ellos cerraban su fortaleza, tenían su agua, tenían sus granos, o también había guerras, y entonces han vivido en comunidad desde hace miles de años. También la gente desde su origen, tú sabes que hay pinturas rupestres de hace 40,000 años, entonces si había pinturas rupestres en donde ponían paisajes adentro de una cueva y animales y todo, pues quiere decir que querían vivir en un lugar muy agradable, que era su casa, y entonces todos vivían en comunidad, pero para protegerse de las guerras o para protegerse igualmente de los animales salvajes, ¿no? Entonces, después de que me encontré este libro maravilloso, que pongo varias fotos en mis libros del condominio, ahí se da prueba fiel de que el mundo siempre ha vivido, la civilización siempre ha vivido en comunidad. Sí. Ahora, ¿de qué se trata el condominio? Pues de que haya las reglas mínimas de educación, de tolerancia, de cooperación, porque finalmente no es lo mismo vivir en tu casa que si tuvieras alberca, si tuvieras una cancha de tenis tú solo, que vivir en un edificio en donde el mantenimiento de la alberca y de la cancha de tenis, de los jardines, lo mantienen entre 20 o 40, ¿no? Entonces ya se divide alícuotamente el mantenimiento del bien inmueble.